Los Misioneros Claretianos de América, MICLA, y la Escuela Bíblica Claretiana de los Estados Unidos y Canadá presentan ¿Sabías tú qué? Mi nombre es Henry Ramírez Soler, misionero claretiano. Actualmente hago parte del equipo claretiano de incidencia ante Naciones Unidas en Nueva York. El tema de hoy, la Carta de Santiago, la verdadera religión según Santiago, escrito por Jaime Michea. Quien desee hacer y vivir el proyecto de vida de Jesús, haciendo lo propio como opción de vida, además lo comunica y lo hace resonar en la vida de la comunidad y la sociedad. Ese predica realmente a Jesucristo. Esto es lo que hoy la Carta de Santiago nos dice a cada uno de nosotros y nosotras. La forma como vivir la fe es lo que históricamente ha provocado controversia entre las iglesias. ¿Es la fe por sí sola o la fe en las obras la que nos justifican? Ante esto, la pregunta que nos surge es: ¿qué significa predicar y seguir a Jesús? Sería un prejuicio suponer que solo hablar de la muerte, resurrección y parucía sea predicar a Cristo, o establecer la justificación por la fe como centro del Evangelio, menospreciado cuanto nos ofrezca expresamente esa afirmación. Pero si miramos los relatos de los sinópticos, gran parte de la acción y predicación de Jesús son un imperativo de cómo vivir en la práctica la vivencia del seguimiento en los otros. Sobre esto nos habla la Carta de Santiago, que sin ser una carta estrictamente según el género epistolar, se convierte en una exhortación, una llamada catequética para los seguidores de Jesús. La ética de Santiago no se distancia de la ética de Jesús. En los evangelios, ella se concreta en ayudar al prójimo, el perdón, la paciencia. En este sentido, nos encontramos mucha similitud entre el Sermón del Monte de Mateo con Santiago. Santiago cuenta que sus destinatarios y lectores son oyentes de la palabra e insiste fuertemente contra un cristianismo descomprometido, desarticulado, desencarnado, evasivo, que en esa escucha de la palabra se verifica en una ley. Es la ley perfecta de la libertad. La exigencia evangélica de la respuesta a la palabra oída. La fe cristiana nace de acoger la palabra y por tanto con la capacidad de vivir este estilo de vida como una nueva criatura que surge en el creyente, donde la coherencia de la vida y la fe no se viven como una carga. Por esta inclinación espontánea a seguir los caminos de amor de Jesús, puede hablarse de la ley de la libertad. San Pablo enseña y dice que han sido llamados a la libertad. Igualmente parece oponerse Santiago a un cristianismo de mera confesión de fe, de oración, de palabrería. Probablemente, dado el contexto, la traducción correcta de Santiago sea: si alguno se cree religioso porque no refrena su lengua, ¿está siempre rezando? Su religión es vana. A continuación, el autor le da los criterios. La religiosidad pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre consiste en ocuparse de los huérfanos, de las viudas, de los excluidos cuando están necesitados y no contaminarse con el mundo. La fe y las obras es el tema central y que atraviesa toda la Carta de Santiago, tema que también ha traído diversas interpretaciones ante la vivencia de la fe y las prácticas en nuestras iglesias, ya que han puesto en un tema antagónico las enseñanzas de Pablo contra las enseñanzas de Santiago, cuando en realidad
ninguno de los dos se antepone a una vivencia de la fe y las obras. Santiago niega contra un cristianismo de evasión, que en el cristianismo, ya justificado por la fe, sea irrelevante el tipo de conducta que adopte. Pablo afirmó que lo importante en el cristiano es la fe que actúa por la caridad y considera absurdo que los que han muerto al pecado sigan viviendo en él. Santiago no puede admitir que el que se considera justificado se desentienda de verificar esa justificación en la vida cotidiana, prescindiendo de la práctica de la misericordia, de la justicia, juzgando y condenando a su hermano, dejándose llevar de la ambición. Pablo jamás menospreció las buenas obras. Es más, exige que las buenas obras deben ser consecuencia de la justificación. La carta de Santiago no pide obras que lleven a la justificación o que puedan oponerse en el lugar de la fe, sino de las que demuestren que la justificación por la fe ya ha tenido lugar. Pablo no admite que en un cristiano quepa una fe sin sus obras correspondientes. Y Santiago no admite unas obras desligadas de la fe, pues no serían obras del cristiano. Pobres y ricos en la comunidad. Después del Evangelio de Lucas, la carta de Santiago se presenta como el texto del Nuevo Testamento más fuerte y denunciante contra los ricos. La carta es radical al indicar que ellos son los que oprimen y arrastran a los tribunales, los que blasfeman el hermoso nombre, los que han defraudado el jornal de los segadores, los que ambicionan, envidian, hacen la guerra y matan por conseguir lo que desean, los que condenan y asesinan al pobre y al inocente. Es fuerte en expresar amenazas, como Lucas en los ay de sus bienaventuranzas, contra los ricos. Han engordado para el día de la matanza. Ya pueden gemir por las desventuras que han de sobrevenirles, pues el juicio de Dios no tardará. Se confían en una seguridad engañosa, como la del necio en el Evangelio, sin saber qué será de ellos para mañana. Santiago interpela al lector de su escrito cuando hace de su fe una vivencia egoísta e insensible. La justificación les exige la vivencia y práctica de la misericordia con el desvalido y el excluido. La protesta de Santiago no se dirige únicamente contra los ricos, sino también contra los pobres que adulan a los ricos o se resignan ante las desigualdades sociales. Los favoritismos son un pecado contra el decálogo, siempre reafirmado tanto por Pablo como Santiago, y hacen que algunos pobres sean explotados, no solo por los poderosos, sino también por otros pobres. También a estos pobres que tienen favoritismos se les amenaza con severidad de juicio. Al releer hoy la carta de Santiago en nuestra vida personal y comunitaria, debe interpelarnos tremendamente. ¿Cómo vivimos hoy nuestro compromiso social, político, religioso con el prójimo? ¿Cuáles son las actitudes frente al desvalido, al pobre, al excluido, al migrante, al desplazado, que en nuestra sociedad, incluso en nuestros barrios, están presentes, en nuestras comunidades? Son estas preguntas que cada día deben resonar en nuestro corazón. La carta de Santiago puede ser la respuesta más clara, junto con la vida de Jesús relatada en los evangelios, a nuestro permanente cuestionamiento de cómo ser verdaderos testigos de Jesús y de su proyecto de vida en este momento histórico. Gracias por sintonizarnos. No olvides darle un like a este video y compartir con tus amistades.